Señor. Hemos estado hablando de margen durante estas 2 últimas semanas. La primera semana hablamos de margen para reconocer que tenemos límites como humanos. Luego, la semana anterior hablamos acerca de margen en nuestro tiempo, haciendo margen en nuestro tiempo. Y hoy vamos a hablar haciendo margen en nuestras emociones. Y el título es Emociones que engañan. Miren, para los que no estuvieron, quiero recordarles qué es margen. Margen es el espacio de renovación, de dirección y de prevención que hace la diferencia en nuestra vida como creyentes. Es el espacio entre mis capacidades y mis cargas. Es el espacio donde descanso, donde descargo y donde recargo. Gracias, Francis. Y es donde terminan mis fuerzas, pero inician las del Señor. Digan amén. Es ahí donde usted y yo decimos, pero ¿cómo hago para encontrar un lugar donde yo me vaya a renovar? Ese margen es el que Dios quiere que tú y yo apliquemos. Así que quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 17, verso 11. Mire lo que dice este verso. Dice: mis días se acaban, mis esperanzas han desaparecido, los deseos de mi corazón están destruidos. ¿Sabe que estas últimas 3 semanas hemos estado leyendo acerca de Job? Y el Señor colocaba en mi corazón, primero porque es uno de los libros que más han impactado mi vida, porque se muestra mucho la humanidad de Job, un hombre que amaba mucho al Señor, pero a pesar de que amaba a Dios, vivió una prueba muy difícil. La prueba vino a su vida y tocó su economía, tocó sus hijos, tocó su casa y por último tocó su salud. Y Job, en cada verso Job expresaba al inicio parecía que no le afectaba, como usted y como a mí. De repente vienen las situaciones de nuestra vida y pensamos, ay, esto va a cambiar. Y después él vio que la cosa no estaba cambiando, sino que la cosa estaba empeorando. Entonces llegó un punto en que Job se desahogó. Y así como usted y como yo a veces decimos, ya no más, ya estoy cansado, ya esto no es inaguantable esta situación. Y Job pasó como por etapas. La primera, se sintió decepcionado, pensó que estaba como analizando su vida. En la segunda, comenzó a pelear con Dios, como usted y como yo seguramente hemos peleado con Dios. Señor, ¿acaso tú no me amas? ¿Acaso tú no estás en control de mi situación? Pero aquí ya Job estaba resignado. Ya aquí Job se quería morir, porque emocionalmente él ya había perdido las fuerzas físicas, pero aquí ya estaba en un punto emocional donde ya él sentía que no podía más. Y él dijo, ya siento que la muerte está ahí. Mis esperanzas se fueron y mi corazón, los deseos de mi corazón están destruidos. Usted sabe que los deseos no son algo palpable, ¿no? Uno los plasma en papel, uno se los imagina. Y aquí él decía, ya ni siquiera, ya eso no va a tener solución. Pero sabe, en Dios sí quiere sanar nuestras emociones. Dios sí está interesado en nuestras emociones. Dios sí es un Dios interesado en esa área de nuestras vidas. ¿Es importante para Dios las emociones? Claro que sí, por supuesto que sí, porque nosotros tenemos un área emocional que Dios nos entregó. Nosotros somos emocionalmente creados porque Dios es un Dios que también tiene emociones. Génesis dice en el capítulo 3, verso 16, y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Mucha gente dice, una vez una persona me dijo, pero es que no, es imposible que el hombre sea creado a imagen de Dios y a Dios nadie lo ha visto. Por supuesto, pero la palabra dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Cristo vino como humano a la tierra y en toda su humanidad manifestó emociones. Él lloró, él se dolió, él se cansó, quizás también se frustró cuando vio que colocaron todo eso en el templo, se molestó, y al igual que usted y que yo. Él padeció todas las emociones que usted y yo padecemos, pero él tuvo control sobre las emociones. Y Él quiere enseñarnos a que nosotros hagamos un margen y hagamos una pausa y trabajemos en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque esa área emocional, si nosotros no estamos o no nos preocupamos por entregársela al Señor, esa área emocional puede generar un desequilibrio en nuestra vida.
Entonces podemos ser fuertes y podemos estar preparados para todo, como la semana pasada lo hablamos, que Dios nos prepara, pero emocionalmente decimos, la verdad no tengo, aunque puedo hacerlo y siento que Dios me llamó, no tengo deseos de hacerlo porque no quiero. ¿Por qué? Porque emocionalmente estás down, como dice la canción, estás las emociones están por el suelo. Job experimentó quién era Dios. Y Job sabía que Dios era fiel, porque dice la palabra que él llevaba a Dios constantemente sacrificio y lo adoraba. Pero llegó un momento en que sus emociones ya no le permitían ni siquiera pararse de la cama, porque su físico estaba destruido. Y quizás usted y yo hemos estado en esa situación. Pero usted y yo tenemos que entender que las emociones son parte de nosotros. Somos humanos creados a la semejanza de Dios y Jesús tuvo emociones. Dios puso en el hombre esto para hacerlo sensible. Y cuando usted y yo manejamos las emociones de forma correcta y le permitimos al Espíritu Santo que Él las trabaje, sale de nosotros la fortaleza suficiente para nosotros convertirnos en bendición para otras personas. Porque usted y yo vamos a vivir aflicciones. Y esas aflicciones van a querer desanimarnos. Y ese desánimo va a querer traernos ansiedad. Y esa ansiedad va a querer paralizarnos emocionalmente. Pero Dios quiere que tú estés en contacto con las emociones y digas, si necesito hacer un margen, lo voy a hacer ahora. No puedes posponer esto. Jesús buscaba la presencia de Dios. Hubo un episodio, y menciono esto porque es necesario que usted lo sepa. Jesucristo en el Getsemaní estaba en el punto emocional. Yo pienso que en el punto emocional donde más estaba quebrado humanamente, porque él ahí hasta sus lágrimas y su sudor era de sangre. Y esto era porque él emocionalmente estaba en un estado difícil. Y ahí Jesús, ¿qué hizo? ¿Se tiró en ese set a dormir? No, él fue a Dios, al Padre, a orar. Él supo controlar esa emoción humana en las manos correctas del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero en cambio nosotros nos sobrecargamos. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos aislamos, nos deprimimos. Y mire cómo se ve una persona con falta de margen emocional. ¿Cómo se ve la falta de margen emocional? Con autoexigencia. Nos exigimos demasiado. Somos indisciplinados en nuestras actividades. Comenzamos algo, pero no lo terminamos porque empezamos con brío y terminamos con escalofrío. Somos irritables, todo nos molesta, todo se cae un alfiler de la cama y sentimos que el mundo se nos acaba. Tenemos un silencio excesivo, no queremos hablar con nadie. Todas las palabras nos molestan, no sentimos que nadie tiene el consejo suficiente para nosotros poder arreglar la situación. Tenemos falta de iniciativa, no queremos iniciar nada, preferimos quedarnos en pijama todo el día. Preferimos estar en la casa viendo televisión o no sentimos no tenemos iniciativa para hacer nada. Tenemos desequilibrio en la vida, tanto en pareja, en familia y personal. Le damos mucho tiempo a una cosa y poco tiempo a otra, o no hacemos nada porque hay una balanza desequilibrada. Tenemos pérdida de control. Podemos cosas pequeñas convertirlas en grandes y cosas grandes ser indiferentes. Somos débiles espiritualmente. Cualquier cosa nos afecta. Cualquier cosa, poco discernimos lo que estamos viviendo. Al contrario, sentimos que una situación pequeña se convierte en el gigante más grande. Tenemos baja autoestima. Nos sentimos menos, sentimos que la persona que está a nuestro lado es competencia para nosotros, nos sentimos afectados, nos duele todo, todo nos afecta. Así se ve la falta de margen emocional. Y quizás usted y yo hemos estado en alguna de estas y nos sentimos identificados. Pero no nos preocupemos por eso. Dios quiere arreglar esas áreas de nuestra vida, iglesia. Dios está interesado en tu espíritu, en tu alma y en ti como cuerpo, como salud. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo está sano emocionalmente, vamos a poder sanar a otros. Vamos a poder acercarnos a otros a través de nuestra sanidad. Pero es nuestra decisión poner margen en nuestras emociones.
Tiene que ser algo que busquemos nosotros voluntariamente. La palabra nos enseña y vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a poner margen en nuestras emociones. Y la primera es, eres una obra en construcción, aún. Si me pueden ayudar con Filipenses capítulo 1, verso 6, mira lo que dice la palabra. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Lo que tú y yo tenemos que entender es que nuestra vida emocional no se va a quedar como está. Si tú decides ponerle margen, darle espacio al actuar de Dios en tu vida, Dios se va a encargar de esa área emocional. Dios va a cubrir esa necesidad emocional. Quizás tú hayas vivido un fracaso en tu vida anterior, o en tu pasado tú hayas vivido una ruptura, o quizás tú estés herido en el corazón por situaciones del pasado y digas, la verdad es que Dios me ama y yo sé que yo le puedo servir a Dios, pero es que yo siento que a mí no se me dan como las cosas del amor, como las cosas como que eso no es para mí, la vida en pareja, como que esa parte emocional, como que Dios no está interesado. Sí está interesado. Sí está interesado. Dios sí quiere sanar esa área. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ser un ejemplo y un testimonio para otra persona. Dios no quiere que tú pongas esa área en pausa. Dios no quiere que dejes esa herida ahí todo el tiempo suspirando o supurando, como decimos en mi país, y que esa herida toque otros temas en tu vida y que afecte. Pero necesitas entender que eres una obra en construcción. Cuando una obra está en construcción, ¿quién está preocupado por terminarla? El dueño, ¿verdad? El que busca las manos de los obreros. Bueno, tú eres una obra en construcción. Si tú quieres llegar a la estatura del varón perfecto, quieres llegar a esa plenitud emocional, eres tú quien se tienes que exponer en las manos de Dios. Eres tú quien tiene que decir, Señor, quiero que arregles esto en mí. Quiero entregarte esto. No es el final tu crisis emocional. No es el final la situación que estás viviendo. Ayer tuvimos una conferencia de mujeres muy, muy edificante. Y Coco decía algo, la invitada, Coco Wilchis, decía algo que es muy cierto. Y ella decía que la mayoría de personas se quedaban con el porcentaje minoritario de las situaciones circunstanciales y las toman como ese argumento para no salir de las situaciones emocionales. Y piensan que todo en la vida tiene que ver con esa situación, pero en realidad no es así. Somos nosotros los que tomamos esa situación y decidimos vivir así y decimos, porque no funcionó ayer, no va a funcionar hoy. Porque no funcionó hace 10 años, no va a funcionar. Porque te fue como te fue, se va a repetir. Y eso viene a nuestro corazón y a nuestra mente y nos creemos eso. Nos creemos esa mentira del enemigo, de que vas a volver a fracasar. De que si lo intentas otra vez no va a funcionar. De que sigues siendo la misma persona. Mire, silencie la voz de Satanás cuando venga a su mente. Usted tiene la autoridad de decir, Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tu mente no es el campo de batalla donde Satanás quiere hacer y deshacer. Esto lo hemos dicho de muchas formas. Pero Dios quiere que tú sepas que cuando tú le entregas el control a Él, y tú le dices, Señor, esta situación, tú sabes que estoy quebrado en esta área, me cuesta esta área emocional. Me cuesta, Señor, abrirme, me cuesta, Señor, dar la oportunidad a que tú pongas a alguien idóneo para mí. ¿Sabe que en las iglesias los jóvenes siempre están pensando con quién se van a casar? Esa es como la mayor preocupación. ¿Quién será mi esposo? ¿Será que Dios va a bajar del cielo y me va a decir quién será mi esposo? Por lo menos en donde yo crecí pasaba eso. Ríase. Y había un mal concepto de buscar una pareja. Entonces la persona o el jovencito se enfocaba en ser una figura que llenara la expectativa de alguien más para que esa persona dijera, tú eres el calificado o el prospecto que yo estoy buscando. Pero cuando las personas se casaban a los 2 años, no eran ni la sombra. Porque un traje no hace un carácter. Un buen perfume no hace un carácter. Un buen músico no tiene a veces, muchas veces, que sea bueno en algo no quiere decir que tenga carácter. Y Dios quiere es formar algo en ti para que tú puedas brindarle algo a alguien más.
Y si tú estás completo en el área emocional, tú vas a poder hacer buen equipo con alguien más. Y yo le voy a contar esto. Cuando yo conocí el pastor me está diciendo, no. Cuando yo conocí a su pastor, tengo que admitir que había muchas cosas de él que visualmente me agradaban. Pero yo dije, no voy a permitir que lo que yo vea sea lo que me mueva, sino el fruto. Y tuve que tomarme el tiempo de conocer áreas de su vida, como hijo, como empleado. Hay muchas cosas que todavía hemos estado trabajando por esos últimos 10 años. Este año cumplimos 10 años de matrimonio. Pero la esencia de lo que era él fue eso que me conquistó. Entonces, cuando nosotros estamos buscando algo, no nos dejemos llevar por lo que vemos. Pidámosle al Señor, así como tú quieres conseguir a alguien bueno para ti en tu vida y a los que nos están viendo, porque puede ser que aquí ya estén casados o otras personas estén orando, o tú estés esperando algo de tu pareja que todavía no te ha dado. Ora al Señor porque esa persona que está a tu lado o que va a estar a tu lado es una obra en construcción igual que tú, y Dios está trabajando en esa persona también. Ocúpate tú por ser completo emocionalmente para que puedas ayudar a la construcción que Dios está haciendo en tu pareja. No te ocupes en construir algo que a ti no te corresponde construir. A veces decimos, Señor, pero yo lo vi, Señor, y era tan bonito y era tan bueno. Eso fue lo que tú viste. Eso fue lo que tú viste. ¿Acaso me preguntaste cómo era realmente? ¿Acaso te fijaste en su carácter? ¿Acaso te tomaste el tiempo para evaluar su conducta, su corazón? Pidámosle al Señor que siga trabajando en esa persona todos los días. Esa debe ser tu oración por tu pareja, por tu esposo, por tu amigo. Pero tiene que ser tu oración por ti. Señor, sigue trabajando en mi vida. Soy una obra en construcción. No has terminado conmigo. Tú apenas estás empezando. Y Dios ha prometido un futuro glorioso en nuestras vidas. Un futuro glorioso para tu vida en pareja. Un futuro glorioso para tu familia. Las emociones están más en contacto, no sé qué me pasa hoy con la lengua, y más visibles con la gente que tú estás cerca. Tus hijos, tu esposa. Es por eso que la otra persona es la que puede decirte en qué puedes estar fallando. Porque si nosotros nos evaluamos, todo está bien. No, es que no quise decir eso, pero lo dijiste. No quería hacer eso, pero lo hiciste. Entonces estamos afectando a la otra persona sin darnos cuenta, porque hay áreas que Dios necesita trabajar en nuestras emociones. Cuando sabemos que Dios es el único que puede arreglar esa área, nosotros no nos quedamos en la crisis y ignoramos eso, sino que escogemos que Dios obre en nosotros. Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 10, versos 41 y 42. Quizás usted ha leído mucho este verso. Dice: Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Todos hemos sido Martas en nuestra vida. Todos en algún punto emocional hemos sido Martas. Hemos dejado que las cosas externas, o que el pasado, o que las situaciones de ayer, o incluso las de hoy, como un abandono, una separación, un despegue, un problema matrimonial, una discusión, una situación pequeña, nos haga reaccionar. Y hemos respondido como Marta lo hizo. ¿No te das cuenta acaso? Señor, ¿acaso no soy tu hija? ¿Acaso no te fijas lo que está pasando? ¿No te importa, Señor? Jesús le dijo algo a Marta: Marta, estás tan cansada, estás tan afanada que no te has dado cuenta que yo estoy aquí, que yo llegué, que yo me voy a sentar para que tú me escuches. Tu hermana, en cambio, escogió hacerlo sin que yo se lo pidiera. Tú y yo tenemos que escoger que Dios obre en nosotros. Tú y yo tenemos libre albedrío. Y libre albedrío quiere decir una porción de voluntad donde tú y yo decidimos y tomamos decisiones. Y buscar y amar a Dios también es tu decisión.
Si tú le entregas a Dios esa parte, si tú escoges a Dios, a que Dios obre en esa parte, Dios va a obrar. ¿Y cómo escogió María que Dios obrara? Adorándolo. Ella tomó la iniciativa. Usted sabía que lo que sana tus emociones es adorar. La adoración sana tus emociones. Porque tú tienes que, con tus emociones, con tu cuerpo, con tu corazón, con tu alma, tienes que adorar a Dios. Tú haces como un esfuerzo. ¿Sabe por qué el Salmo 100 dice que nos acerquemos con acción de gracias y con alabanza? Porque la atmósfera puede estar gloriosa, pero es que tu carne le cuesta mucho trabajo rendirse a eso, a exponerse a eso. A veces llegamos y solamente queremos cantar, y aquí está Paola tocando el piano y Dani con la batería y Michael ahí como Pavarotti cantando y Marlon en el bajo, y toda la alabanza está espectacular, pero hay gente que dice: yo no sentí nada, no se sintió nada, porque venimos buscando es un mar de emociones para llenar eso que Dios no ha dejado que Dios llene. En vez de venir a buscar emociones, ven a buscar al Dios que va a sanar tus emociones. Dios quiere creyentes que estén aquí y sepan que el Espíritu de Dios está aquí, y por lo tanto tú adoras en espíritu y en verdad, porque te pones en acuerdo con tu hermano, con los adoradores, con lo que está pasando, y el Espíritu Santo hace una obra que tú no ves. Porque así actúa el Señor, así actúa Jesús, así actúa su Espíritu. Él va obrando mientras tú te vas rindiendo, y al principio te cuesta. Muchos quizás aquí les costaba levantar las manos y aplaudían, o quizás, y qué pereza, antes eran 2 canciones, ahora son 4. Sí, es así, pero ¿sabe qué? La adoración prepara el ambiente y prepara también tu corazón con expectativas para lo que Dios va a hacer el resto de semana. Pero busca y escoge adorar al Señor. Si estás mal emocionalmente, reconociendo que eres una obra en construcción, Señor, aquí hago un margen para adorarte. Hago un margen para adorarte. Yo a veces voy en el carro, y a veces no todas las conversaciones que se dan con mi esposo en el carro son bonitas. Hay momentos en que hay conversaciones donde se tocan temas, y a veces de repente, cuando yo siento que el ambiente de la camioneta se está poniendo difícil, yo subo volumen a la música y empezamos a adorar, y hemos terminado ministrados en ese carro. Hemos terminado ministrados, y yo siempre le digo a él, hay una canción muy viejita que me encanta, y yo le digo: ponla, vamos. Y él dice: ay, Lili, otra vez la misma canción. Yo sé, ¿sabes por qué? Porque yo necesito darle ahí, en el lugar donde la cosa se está poniendo difícil, el lugar a Dios, no después. Porque dejamos que salga todo el furor, y después: Espíritu Santo, voy a adorarte para que me ayudes a arreglar la situación. Sí, así somos. Involucra a Dios ahí cuando me decía mi esposo en estos días, porque estábamos hablando de esto. Es más, él tenía que predicar hoy. Y él me decía algo a mí: mi amor, sabes que estaba leyendo la prédica y he aprendido a identificar las cosas que me pueden hacer perder el control. Y yo le dije: sí, ¿cómo lo hiciste? Y él me dijo: porque cuando me siento más molesto, ahí voy en el carro y me acuerdo, Lili pone la canción, y la pone. Porque él a veces dura 40 minutos desde la casa a Fort Worth. Y yo le pregunté en estos días: mi amor, ¿y tú qué haces? Ese es mi tiempo con Dios. Ahí pongo el carro, ahí me meto, y he llegado llorando a Fort Worth, ministrado, porque Dios, a pesar de todos los corre-corres que tú tengas, Dios dice: adórame. Hay cosas que quiero arreglar. No sabemos con qué nos vamos a enfrentar en el siguiente paso, pero si estás lleno, estás protegido. Y dijimos que el margen era ese lugar donde tú te renuevas, pero tú también ¿qué? Te proteges. ¿Y qué pasa cuando tenemos margen? Tenemos dirección y hay prevención. Estás previniendo, te estás adelantando a lo que puede venir, y le estás diciendo al enemigo: porque yo adoro al Señor, llevo un pie adelante en la batalla. Tú llevas un pie adelante en la batalla. María tuvo que adorar. María escogió la mejor parte. Escoge adorar en esos tiempos donde tus emociones están a flor de piel. No esperemos
que todo esté preparado, porque tú tienes que llenar emocionalmente. No, ven a buscar a Dios, que Dios te va a llenar. Ya va que se me perdió aquí. No hay nada que sane más tus emociones que adorar. Esa es la parte que Dios va a hacer, sanarte, tú exponerte. Ahora hay una parte que tú necesitas hacer, y es la parte práctica. Y usted se va a comprometer con Dios a estos 2 puntos que Dios le va a regalar, porque yo le voy a compartir algo que Dios hizo en mí. Lo primero, identifica las emociones. Lo primero que tú tienes que hacer, la parte práctica, es identificar las emociones. El pastor me decía, estoy identificando lo que me hace enojar, lo que me puede hacer perder el control. Cuando te preguntan qué tienes, a veces no sabemos qué responder. Es que no sé, me dice a veces el pastor, pero ¿qué te pasa? Pero es que no sé, es que son todas muchas cosas que no sé, porque no identificamos lo que sentimos, porque esperamos llegar al límite emocional. No, ese no sé no es una respuesta. Tienes que aprender a identificar las emociones. Podemos tener adentro un volcán a punto de erosionar porque no sabemos identificar las emociones. Mire lo que dice Jeremías capítulo 20 verso 18. Jeremías era el profeta llorón, porque lloraba, pero él era demasiado emocional. Y mire lo que Jeremías está diciendo: ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Él sabía que las dificultades estaban provocando en él dolor y vergüenza, 2 emociones. Pena, él tenía pena y tenía dolor. Esto es identificar nuestras emociones. Cuando tú puedes pronunciar y puedes identificar lo que sientes, Dios comienza a actuar. Necesitamos ir a la raíz de por qué estamos reaccionando de la forma que estamos reaccionando, hablando de la forma que estamos hablando, porque estamos desinflados emocionalmente. Cuando tú aprendes a identificar las emociones, si te preguntan, llegas a tu casa, por ejemplo, y tú enojado, y tu esposo, ¿qué te pasa? No, nada, es que me pasó algo. ¿Pero qué te pasa? Pero no, es que no sé, estoy molesto. No puedes identificarlo, pero cuando dices, es que me enojó que me dijeron esta mala palabra, es que esta mirada me afectó, es que este desprecio no me hizo sentir cómodo, es que no permitas que esa emoción se convierta en una actitud. Tú tienes que tener el control sobre esa emoción y decirle: Espíritu Santo, estoy molesto, esto no me agradó, pero yo pongo en tus manos esta emoción y te pido, Señor, como dice tu palabra en Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Yo ahora voy a llegar a mi casa, me voy a ver con mi esposo, le voy a contar lo que pasó, me voy a expresarle mi molestia, pero él no es mi bolsa de boxeo para yo desahogar mi molestia. Son 2 cosas diferentes. Cuando tú buscas a quien ponerle tus cargas y desahogártelas y decir, porque Dios nos pone personas alrededor para ayudarnos. Así actúa Dios. Y si Él te dio a un compañero, a un esposo, es para eso, para que tú le digas: mira, me sucedió esto, no para que lo culpes ni lo hagas sentir peor de lo que tú ya te sientes. Tu familia, cuando no recogen los zapatos, cuando no arreglan el mueble, cuando no lavan el plato donde comieron, aprendamos a identificar. Cuando dejan el baño mojado, porque se ríen. Cuando esas cosas pasen, usted dígale: esposo, ven. Los zapatos se recogen así. ¿Usted ha visto el TikTok ese donde hay una persona apuntando y les dice: así se baja la tapa del baño, Tenemos que aprender a comunicarnos. Comunícate. Yo les conté hace algunas semanas atrás, cuando hablábamos de la familia, que a mí me enojaba mucho que Jesús dejara los zapatos. Y yo: Señor, obra en Jesús. Y después: Señor, obra en los zapatos. Pero Él ya sabe que a mí no me gusta eso. Entonces, Él sabe cómo es Lidia cuando algo no le gusta.
Y entonces él dice, ya sé que los zapatos están aquí, ya los voy a recoger. Y él los lleva. Pero hemos aprendido a no darle lugar al enemigo por esos zapatos. Entonces, no dejes que cosas pequeñas se conviertan en que preparen el ring para tú vivir en tu casa un ring de boxeo. Tu casa no es el escenario donde Satanás obre. No lo puede ser. No lo puede ser. Digámosle al Señor, Señor, esta es la emoción que estoy sintiendo. Ahora vamos a llevarlo más profundo. ¿Cuáles son las emociones que estás sintiendo por las luchas que estás viviendo personales? Eso es en el tema familiar. Puedes afectar a otros. Ahora, tus luchas personales, tus debilidades, ¿qué están generando en ti? ¿Qué actitudes están generando en ti? Puede ser que en silencio estés practicando cosas incorrectas y el temor como escudo de defensa está alejando a la gente que te ama. Porque no quieren que vean algo en ti, que no quieren que escarbe la gente o que te descubra porque te vas a avergonzar. Entrégale a Dios con nombre y apellido a las situaciones, identifica tus emociones. Dios no te va a culpar, no te va a juzgar, no te va a señalar. Dios te quiere sanar. Pero solamente si eres consciente de que necesitas ayuda, vas a pronunciarlo sin miedo. No puedes entregar en manos de Dios algo que no puedes identificar. Porque hasta el día de hoy puedes estar culpando a tu pareja de lo que estás sintiendo cuando eres tú el que lo está experimentando y él ni siquiera se ha enterado. Hace un tiempo atrás estaba hablando con alguien y primero me llamó el esposo y luego me llamó la esposa, pero el esposo me dijo, es que ella pelea por todo, pastor, ella pelea porque yo respiro, ella pelea porque yo me levanto, ella pelea porque yo como. Y ella me dice, no, es que él, pastora, pelea por todo, pastora. Entonces yo decía, ajá, ¿y tú qué sientes? Pues nada, yo no sé por qué estará molesta. Y ella tampoco sabía por qué él estaba molesto. Pero los dos estaban peleando y tenían una guerra campal, pero no sabían por qué. Pues yo no sé qué le hizo molestar, yo no sé. Entonces ahí es donde el enemigo se aprovecha. Es ahí donde el enemigo se aprovecha. Necesitas identificar tus emociones y eso es algo que tú tienes que practicar a diario. Si te cuesta decirlo, apúntalo, escríbelo. Escríbelo en una hoja, agarra una hoja y escribe, Señor, estoy enojado porque esta persona me miró así, estoy enojado por esto. En el mundo de los psicólogos le llaman catarsis, en Cristo le llaman que tú seas honesto con Dios. Sé honesto con Dios. Sé honesto con Dios, no dejes que esas emociones se conviertan en actitudes. Lo segundo que tienes que practicar es enmarca tus emociones. Enmárcalas, ponles límites. No pienses que todo lo que sientes es verdadero. A veces tú sientes como Job, me voy a morir y tienes más salud. Una vez le decía yo a Jesús, Jesús, es que yo no puedo con esto es demasiado para mí. Él me decía, no, Lili, eso no es así. Quizás tú te sientes así, pero eso no es así. ¿Sabe cuál fue una de las cosas más efectivas en la vida de David? Que David enmarcaba sus emociones. Por eso cuando vio el gigante dijo, ese incircunciso, aunque era grande, eso no lo intimidó. Que tus emociones no te intimiden al punto de que tú pienses que estás en el océano donde ya estás a punto de morir ahogado por los problemas. Si te sientes solo, no le des lugar al enemigo. Tú no estás solo. Jehová ha prometido estar contigo hasta el fin. Eso no es una verdad. Eso es una realidad que tú puedes sentir, pero no todo lo que sientes es una verdad. Tú puedes sentir que todos te odian y la gente puede pensar, pero si lo amamos tanto, es que no te has detenido a escuchar la gente que Dios ha puesto a tu alrededor. Jesucristo enmarcaba mucho sus emociones y no dejaba que las emociones lo movieran. Y el ejemplo es cuando Jesús se entera de que Lázaro está enfermo. Juan capítulo 11, verso 4. Aquí vemos claramente cómo Jesús enmarca su emoción. Dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria
de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Si usted y yo en cada emoción que venga a dañarnos decimos, esto no viene a matarme, esto viene para que la gloria de Dios se manifieste, usted y yo vamos a ser cristianos sanos emocionalmente. Usted tiene que empezar a decir, Señor, no me siento bien, dijo ayer Coco, de la patada. Aunque pienses que te va de la patada, tú tienes que decir, Señor, tú estás haciendo una obra en mi vida. Esto que estoy viviendo va a sacar lo mejor de mí. Tú vas a mostrar tu gloria, tú te vas a manifestar. Jesús amaba a Lázaro, era su amigo. Pudo haber dejado todo y haberle dicho a ser uno más de los justicieros de la Liga de la Justicia, pero no. Él era Jesús, era Dios, y Dios actúa en su tiempo correcto. Y Él está trabajando en tus emociones, las está sanando. Y yo le voy a contar algo. Hace una semana hablaba con alguien y esa persona me preguntó, ¿alguna vez tú has vivido depresión? Y yo no quería responder porque quería dejarlo para la prédica. Pero luego me acordé que el pastor iba a predicar y dije, sí he vivido depresión. Y la depresión no necesariamente es sentir que te mueres. La depresión es un sentimiento que tú no entiendes y es generado por la ansiedad. Y cuando tú quieres llenar, la ansiedad es buscar algo de forma desmedida. Pero cuando no lo llenas con lo correcto, lo tienes que llenar con comida, con redes sociales, con aceptación, con amor, con celebración. En mi caso fue la comida. Cuando yo estaba viviendo el problema con Paulita, que todavía no sabíamos qué estaba pasando, el Señor, aunque yo iba a Dios, había una parte de mis emociones que yo no estaba entregando por completo al Señor. Y sin darme cuenta caí en comer a niveles exagerados, porque empecé a comer al nivel de mi esposo. No había un límite, ¿sí? Y ay, mi amor. Los hombres comen más que las mujeres. Pero nunca yo había comido. Nunca yo había comido tanto. Para que usted me entienda. Para los que están en Facebook, mi esposo no come tanto. Pero yo no, fíjense, la primera alarma fue esa. No era algo que yo hacía y empecé a hacer. Lo segundo fue que empecé a sentirme cómoda con lo que estaba pasando. Pero solo me di cuenta cuando las emociones generaron en mí una autoestima. Yo empecé a verme en el espejo y empecé a decir, no, esta no soy yo. Y empecé a sentirme contrariada porque a veces nosotros confundimos el cómo nos sentimos con que se nos ha ido la fe. Y yo me luché, por ejemplo, pero yo no me puedo sentir así porque yo soy tu hija. Yo no me puedo sentir así porque yo tengo al Espíritu Santo. Y empecé en esa lucha y el Señor me dijo, ¿quién te dijo a ti que yo te culpo o te acuso por sentir? Lo que pasa es que esa área no me la has entregado. Esa es la área que quiero sanar. Y tuve que decirle, Señor, así como te he entregado esto, te tengo que entregar mis emociones. Enséñame a enmarcarlas. Enséñame a no permitir que esto me afecte. Enséñame. Y Él me dijo, en la medida que tú enmarques tus emociones, vas a cambiar de hábitos. Vas a empezar a hacer cosas diferentes. Ya no vas a dejar que las cosas externas te afecten tanto. Y el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Y Él comienza a mostrarte la verdad porque dice su palabra que Él te guía a toda verdad. Y Él no permite que tú creas las mentiras de Satanás. Tenías una mejor vida antes. Eras mejor porque podías desarrollar tu profesión. Tú eras esto, no. Dios está haciendo algo nuevo en ti. Enmarca tus emociones. Así como Jesús dijo, la gloria de Jesús mía, le dijo el Señor Jesucristo a ellos, va a ser manifestada, la del Hijo va a ser manifestada. Así va a ser manifiesta en tu vida. Deja que Dios se glorifique en tu vida. Y quiero terminar con esto y me gustaría que se colocara de pie. Gracias, Paulita. Cuando Jesús estaba alimentando a los 5,000,
Él se sintió cansado, dice la palabra. Y Él les dijo a los discípulos: vayan a la barca, yo voy a tomar un tiempo para orar. Y dice la palabra que Jesús se fue a una montaña a orar. Y cayó la noche y los discípulos, en plena noche, se desató una tormenta. Y Jesús estaba orando y Él levantó su cara y los pudo ver. Y Él se empezó a bajar la montaña, y cuando llegó, la forma más fácil de llegar era caminar sobre el mar. Y cuando Él llegó, los discípulos dijeron: es un fantasma. Era verdad que era un fantasma. Era Jesús. Sus emociones de miedo los engañaron. Soy yo, dijo Jesús, estoy aquí, no teman. Y Pedro le dijo, fue osado: si eres tú, haz que yo vaya y camine igual que tú sobre el mar. Y él le dijo, ven. Y cuando Pedro dio un paso, quitó la mirada de Jesús. Dio un paso primero, pero al quitar la mirada de Jesús se llenó de miedo y se empezó a hundir. Pero dice la palabra que Jesús asió de Pedro y lo sacó de ahí. Quizás tú estás igual que Pedro, pero ¿sabe algo? Jesús va a asear tu mano y te va a levantar. Y tus emociones no son el océano donde tú vas a sentir que vas a morir. De ahí el Señor te va a sacar. Iglesia, Él está interesado en esa área de tu vida. Él necesita sanarla, porque una iglesia sana puede sanar a otros. Y las emociones están en el alma. Dios quiere sanar nuestra alma. Es por eso que nos estamos preparando para un día de sanidad del alma. Porque el Señor quiere sanarnos. Eso no es un punto y aparte, ni es algo donde Dios te condena, y puede ser que te sientas como yo me sentía. Señor, no puede ser que yo me sienta así, porque eso es para la gente del mundo. Hay gente en la iglesia deprimida. Hay gente en la iglesia que no sabe a dónde correr. Pero el Señor te dice, yo estoy aquí, no temas.